Volvemos en la mañana de información, análisis, mañana cargada. Tenemos también entrevistas pactadas un poco más adelante, así que le vamos a estar actualizando eso en breve. Pero como es habitual, vamos al contacto también con Luisa Costa desde el Congreso, que nos trae también el pulso de la agenda legislativa y cómo impacta en distintos sectores, principalmente para nosotros el interés en la economía. Querido Luis, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Tenemos un día lluvioso hoy en la zona del Congreso porque se viene una temperatura que va a ir en descenso para este fin de semana según se pronostican. Sin embargo, estos cambios repentinos que hay en el clima también hay en la política, Juan Pablo, porque ayer estamos presenciando en la sesión de la Cámara de Senadores y hubo un fuerte debate sobre el precio de la carne. Esto que venían reclamando sectores que están sumergidos un poco en lo que impacta en el bolsillo de la gente el precio de la carne premium, en lo que había manifestado en su momento el senador Luis Petengil sobre el puchero, tuvo sus consecuencias luego de esta sesión en la Cámara de Senadores, donde se planteaba conformar una comisión especial en la Cámara de Senadores para convocar a productores, a dueños de frigoríficos, a ganaderos, también a supermercadistas para ver qué medidas se pueden adoptar para poder tener un precio un poco más accesible. Esto generó críticas por parte de algunos sectores del oficialismo porque decían la Comisión de Industria está vigente. ¿Por qué la Comisión de Industria no se encarga de eso? ¿Por qué necesidad hay de conformar otra comisión para evaluar esta problemática? Sin embargo, hay también una necesidad de que la Secretaría, en este caso la Comisión de Competencia Nacional de Competencia, pueda adoptar algunas medidas. Se ha solicitado informes. El diputado Raúl Benítez también esta semana había presentado un proyecto de ley que buscaba establecer la estructura de costo del precio de la carne y de esa manera tener acciones mucho más concretas para ver si esto podría generar una baja en el precio. Ayer se escuchó muchísimo en el debate, el senador Colin Soroka decía, el ganadero, el productor es el que menos gana en esta cadena de producción y de comercialización. Incluso dio un ejemplo, cuando el ganadero va a comprar, el productor va a ir al supermercado a comprar una carne y ve el precio de la carne y dice, bueno, y todo lo que yo gano no se contribuye, no se compadece con lo que se está vendiendo. Dio ejemplo en relación también al sector yerbatero. Él decía, el productor de hierba vende a 1.200 guaraníes el kilo, pero va a la góndola del supermercado y se encuentra con un kilo de hierba o medio kilo de hierba a 11.000, 12.000 guaraníes. O sea, la diferencia es demasiado abismal. Entonces se sacaron los trapos sucios, se empezaron a dibujar un poco cuál es la realidad entre el productor, el que compra y el que vende. Se mencionaba también en algún momento dado que esto no solamente está pasando en la carne, sino que también con los productores de soja. O sea, hubo una exteriorización de todo lo que vive el productor en diferentes rubros, Juan Pablo. Bueno, esta que va a ser un punto en la agenda, hoy justamente el editorial de 5 días habla sobre este tema de un país referente en materia ganadera, pero sin posibilidad de que la gente pueda tener en su mesa este producto. Y hay que sincerar, hablábamos también, y lo venimos repitiendo hace rato, esto que también plantean el sector, el Instituto de la Carne, que no termina de parir, no se ve el nacimiento de lo que podría ser una instancia importante en materia de el control, la regulación y la protección también de este sector tan importante para nuestra economía. Pero veremos qué pasa también eso en los próximos días. Al final, de hecho, esto se rechazó. ¿En qué va a quedar, crees vos, Luis? Y se va a encomendar a la Comisión de Industria que pueda tener, abrir un espacio de diálogo con estos sectores para poder conocer de primera fuente, incluso hablaban de una audiencia pública donde se puedan invitar a todos los sectores y que cada sector pueda exponer cuáles son o sus realidades y de qué manera esas realidades pueden tener en cierta atención por parte del Estado para alivianar un poco el costo o el precio de la carne.
Esto seguramente se va a dar la próxima semana. Vamos a estar atentos porque sin dudas la reacción ya vino y esperemos que continúe, que no sea solamente un tema del momento y que al pasar los días se deje de lado. Luis, otro tema en la agenda en esta semana que estamos viendo también. Finalización del mes de julio, agosto, marca también otro hito importante en la agenda de lo que es la administración del Ejecutivo en particular y se hablan de movidas, empiezan también a entrar dentro de la danza de nombres, esta figura que siempre es interesante ver cuando hay la posibilidad de que ocupe alguien un espacio público, empiezan la danza de los nombres. ¿Cómo ves un poco esta situación, Luis? Esta danza de nombre afecta directamente a la Cámara de Diputados, porque uno de ellos es Raúl Latorre, actual presidente de la Cámara de Diputados, que no deja de estar dentro de este rumor de posibles cambios en el Ministerio de Salud. Ya se había proyectado en algún momento dado cuando sucedió la crisis del hospital de Villarrica, que Raúl Latorre podría haber asumido la titularidad del Ministerio de Salud dejando la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía podemos escuchar por parte de algunos legisladores del oficialismo en la última sesión reconocimientos de la gestión de María Teresa Barán, que forma parte un poco de la agenda también legislativa de los Colorados, hacer resaltar algunas áreas del Poder Ejecutivo cuando existe sesión en el Congreso. Esta vez, esta semana le tocó a María Teresa Barán elogios por parte del diputado Miguel del Puerto, de Avelino Dávalos, cosa que hace suponer que podría continuar la ministra. El presidente de la República también en un acto esta semana valoraba la gestión de la ministra y decía estaba orgulloso de tener como compañera a la doctora María Teresa Barán. Pero paralelamente los rumores de Raúl Latorre siguen vigentes en materia de la posibilidad de tener que abandonar la Cámara de Diputados y ahí también se pueden haber algunas movidas, ¿verdad? Porque si Latorre sale de la presidencia de la Cámara de Diputados, se va a tener que elegir a otro presidente de la Cámara de Diputados. Y también va a tener que ocupar la banca Julio González, más conocido como Bollo, que es el hombre de confianza en Enecho Rodríguez en la Municipalidad de Asunción. O sea, todos esos aspectos se tienen en cuenta a la hora de seguramente de tomar la decisión de hacer los cambios, sino no solamente quiénes son los que van a entrar, sino quiénes los que van a salir, sino quiénes son los que van a entrar y qué cargos van a dejar para que se pueda llenar las vacancias que se producen a raíz de una sustitución. También el Ministerio de Agricultura habían generado algunas críticas hacia la gestión de Carlos Jiménez, relacionada mucho también con lo que pasó en Senave, con la denuncia y la imputación por supuesto pedido de coima al titular de Senave que fue destituido por el presidente de la República a raíz de este escándalo. Y después uno mira otras carteras del Estado y de repente parece que los ministerios no van a sufrir muchos cambios, pero sí podrían darse en algunos entes. El Instituto de Previsión Social, por ejemplo, el presidente está convocado para el día lunes ante la comisión, ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores por la colocación de los recursos del IPS en bancos de plaza, que hay otra vez un cuestionamiento en relación a esto y se le va a pedir explicación. También en algún momento dado se había mencionado que IPS podría tener algunos cambios, pero como son cupos, Juan Pablo, esto hay que hablar así sin pelo en la lengua, como se dice. Antonio Barrios es el actual presidente del IPS, es de confianza, Antonio Barrios. Antonio Barrios también en algún momento dado tuvo una crítica hacia la ministra de Salud porque muchos decían, no, quieren poner a su hombre o mujer de confianza de Antonio Barrios en el Ministerio de Salud, el ex ministro de Salud y actualmente senador. Y decían que, bueno, Antonio Barrios iba a ser ministro en reemplazo de Barán. Pero parece que, según me comentaban, en el senador Barrios es más útil al oficialismo en la Cámara de Senadores y no va a ocupar ninguna cartera. Por eso se hablaba del nombre de Raúl Latorre, que tenía cierta afinidad también con el propio Barrios.
Bueno, estas son informaciones también que marcan la agenda. Dos cuestiones de mi parte antes de pasarte de vuelta la palabra, Luis, para hacer un redondeo en algún punto que nos hemos olvidado, por lo menos en la agenda. Uno es el tema de esta situación. Ayer no se conformó una comisión con el tema de la carne, pero sí se conformó otra comisión de investigación en torno a las cuentas del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿Cómo ves un poco ese tema puntual, Luis? También generó un largo debate porque también se quería incluir la investigación para el hermano del presidente de la República, Santiago Peña, que tenía supuestamente también cuentas en paraísos fiscales, y la senadora Yolanda Paredes insistió en que no solamente se lo investigue al expresidente Mario Abdo Benítez, sino que también al hermano del presidente. Ahí salieron al paso y decir, bueno, el hermano del presidente no es funcionario público, o sea, no cumplió una función pública como lo fue Mario Abdo Benítez, entonces no tiene que ser incluido en una investigación. En todo caso, la fiscalía que abra una investigación eh, dentro de un proceso para poder conocer cuáles fueron los alcances de esa supuesta colocación de recursos en paraísos fiscales. Pero como se trata del expresidente Mario Abdo Benítez, podría estar vinculado con recursos públicos. Por eso se hablaba de incluir solamente a Mario Abdo Benítez. El senador Iramay decía, bueno, todos los expresidentes tienen que ser investigados en algún momento dado. Tienen que explicar de dónde sacaron la casa que tienen que explicar de dónde sacaron la camioneta que tienen, todo lo que pudieron obtener después del mandato presidencial deben de explicar y no solamente quedar en la declaración jurada de bienes, porque en los papeles se puede decir una cosa, pero en la realidad es totalmente diferente. Y ahora, a partir de ahora, incluso también el senador Dionisio Amarilla públicamente ayer durante la sesión dijo que venga Mario Abdo Benítez al Congreso y explique y que ejerza su calidad de senador vitalicio, se siente en su banca y pueda contar su verdad. Eh, bueno, se va a mencionar muchas cosas a partir de ahora. Ya el abogado de Mario Abdo Benítez seguramente se va a encargar de acercar los documentos al Congreso. Como ya bien lo había explicado, Mario Abdo, según su abogado, no tiene ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal, pero es importante mencionar que esta comisión lo que busca es esclarecer. Y bien también sabemos que hay una mayoría de los oficialistas dentro del Congreso, podría incluso, como decía la senadora Esperanza Martínez, tratarse de la continuidad de unas internas coloradas de nunca acabar con el expresidente Cartes y el expresidente Abdo Benítez. Luis, y por último, un punto más en mi agenda es el tema del transporte. Quedó en la nada, no se conoce al final el plan de renovación del sistema de transporte o hay ya algún documento que está circulando. Basilio Núñez hablaba acerca de que el presidente se había comprometido, Santiago Peña, en presentar en los próximos días y lo va a hacer en la Cámara de Senadores. Por lo menos eso se tiene concreto. ¿Dónde van a presentar? O sea, ¿dónde va a iniciar el tratamiento del proyecto de reforma al transporte público? Lo va a hacer desde la Cámara de Senadores, la primera discusión legislativa, para que luego pase a la Cámara de Diputados. Se esperó el lunes, no pasó nada, se esperó esta semana, mañana está finalizando la semana, capaz se pueda tener alguna información sobre la presentación el día de mañana ante el Congreso Nacional, Cámara de Senadores, del proyecto, del tan anunciado proyecto de reforma al transporte público que viene promocionando el Poder Ejecutivo. Solamente se tienen dos aspectos, Juan Pablo, de lo que podría ser este proyecto. Uno tiene que ver con el método, la sustitución del método del pago del subsidio, que no va a ser más por pasajero, va a pasar a ser por kilómetro recorrido por cada buses, y también la incursión del Ejecutivo del Estado en la adquisición de buses eléctricos dispuestos al sector privado para que puedan operar estos buses. Solamente esos dos aspectos se mencionaron en forma general. Detalladamente casi nadie tiene. César Ruiz Díaz hablaba acerca de tres componentes que se van a formar, que van a formar parte de este proyecto. Uno tenía que ver con el tema del subsidio, con el tema de la adquisición del Estado por parte del Estado de los transportes eléctricos, y también la nueva licitación de itinerarios o un rediseño de los itinerarios que permitan una mayor
disponibilidad de servicios del transporte público y una mayor canalización de estos buses que sean un poco mucho más rápidos a la hora de llegar, pero eso implica también seguramente lo que pasa, por ejemplo, en la ruta Traschaco, de tener carriles exclusivamente para buses, porque si vamos a tener que reeditar un poco el sueño del Metrobús, parece que estamos todavía muy lejos de eso, ¿verdad? Y un montón de otros proyectos que al final enunciados, pero nunca han La visto. luz. Luis, ¿algún punto más en la agenda que tengamos que tener hoy en cuenta? Bueno, vamos a estar mañana, se anunció con mucho, con mucha, como una especie de logro importante, la habilitación del hospital, del Gran Hospital del Sur. Va a ser el mayor hospital que va a tener el Paraguay. El presidente Peña anunciaba también la construcción en Canindeyú, en Concepción de otro hospital y también en Alto Paraná que va a iniciar el proceso para la construcción de un hospital de referencia en el departamento de Alto Paraná y también anunció el inicio de la construcción del Gran Hospital de Asunción. Creería que Peña decía, bueno, esto es un legado que podría dejar el gobierno de Peña, la posibilidad de tener por lo menos 5 nuevos hospitales de alta complejidad a nivel país. Eso va a implicar una importante inyección económica en cuanto a la construcción y también ya resaltaban los 1.000 kilómetros de asfaltado que se va a hacer, que bien decían también va a generar un poco más de movimiento económico en cuanto a las empresas contratistas. Información completa, resumen completo, Luis. Vamos a estar expectantes mañana entonces con otra edición de nuestro contacto diario que tenemos también aquí contigo y trayéndonos los pulsos que se dan en el Congreso de la Nación. Gracias, Luis. Juan Pablo, que tenga un buen resto de jornada. Nos reencontramos mañana. Nosotros hacemos A la vuelta de la pausa, continúen con nosotros en Información y Análisis por 5 Días Televisión.